El señor presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, dejó más que en claro y ha demostrado quién es el que manda. Así es, lo que ningún otro gobernante se atrevió a hacer en las últimas 4 décadas, en las que la nación de Persia se armaba con su poderosa arma de destrucción masiva, sus bases nucleares y su armamento nuclear que disponía para hacer desaparecer a la nación de Israel. El señor presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, dejó más que en claro y ha demostrado quién es el que manda. Yo no sé ustedes, pero yo me pregunto, ¿dónde están los famosos medios de comunicación y de información que afirmaban que era inminente la Tercera Guerra Mundial? ¿Dónde está la BBC y CNN? ¿Dónde está New York Times? ¿Dónde se les ve anunciando el avance de la Tercera Guerra Mundial que se suponía se iba a desatar al momento en que Estados Unidos atentara contra los intereses de Rusia y de sus aliados en territorio iraní? ¿Dónde está la Tercera Guerra Mundial? ¿Dónde están aquellas poderosas potencias del mundo que amenazaban a Estados Unidos de América y a su gobernante si se atrevía a atacar las bases nucleares de la nación de Persia? ¿Dónde está Rusia atacando a Estados Unidos? ¿Dónde está Corea del Norte? ¿Dónde está China? El señor presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, dejó en shock no solo a los medios de información de todo el mundo, sino que también dejó en shock también a los integrantes del mismo Congreso de la misma nación de los Estados Unidos y a la misma nación de Israel, que todavía no tenía garantizada esta acción militar por parte de Estados Unidos de América. Dejó en shock incluso a las élites mundiales al ejecutar su letal ataque en contra de las bases nucleares de la nación de Persia. El señor presidente de los Estados Unidos lo hizo, señoras y señores, con o sin el consentimiento de las naciones que defendían sus intereses en el territorio iraní. Lo que ningún otro gobernante hizo, porque no tenía el coraje, el valor y la confianza para ejecutar semejante plan de destrucción letal, ya que para la mayoría de la población del mundo y los medios de información, el ejecutar este hecho representaba una amenaza global, a lo cual le temían los gobernantes anteriores de la nación de los Estados Unidos de América. Señoras y señores, el señor Donald Trump atacó a Irán y destruyó, desbarató el programa nuclear de Persia que amenazaba no solo a la nación de Israel, sino que al mundo. Ni siquiera su propio Congreso, mucho menos de otros gobernantes de otras potencias mundiales, pudieron impedir semejante ataque letal, porque tampoco contaban con el coraje, decisión y precisión con la que este gobernante contaba para ejecutar semejante plan que se presuponía era el más arriesgado, no solo para Estados Unidos de América, sino que para el mundo. Ya en su gobierno anterior había lanzado un ataque sorpresivo en contra de la nación de Irán, destruyendo un objetivo militar y liquidando a importantes integrantes militares, pero cuyo objetivo principal de este ataque, que fue ejecutado con rapidez, precisión y discreción, era con el fin de eliminar a uno de sus generales más importantes de esta nación de Persia, llamado Qasem Soleimani. Lo crea o no el mundo, lo crean o no lo crean las Naciones Unidas, lo crea la OTAN, lo crean las ONG, lo crean los medios de información mundial, y lo crea o no lo crea la población mundial y las élites que gobiernan al mundo, el señor presidente de los Estados Unidos de América ha dejado en shock a todo el mundo. Ha dejado con la boca cerrada no solo al mundo, sino también a los gobernantes de las potencias mundiales, que no solo alardeaban y presumían de su gran poder militar, de su alianza con la nación de Persia e intereses e inversiones en dicha nación, sino que también amenazaban a Donald Trump con responder de forma letal en caso que éste ejecutase dicho ataque.
No contaban con el coraje y la valentía y la confianza de este gobernante, señoras y señores. Donald Trump dejó más que en claro y ha demostrado quién es el que manda. Yo no sé ustedes, pero yo me pregunto, ¿dónde está la Tercera Guerra Mundial? ¿Dónde están aquellas poderosas potencias del mundo que amenazaban a Estados Unidos de América y a su gobernante si se atrevía a atacar las bases nucleares de la nación de Persia? ¿Dónde está Rusia atacando a Estados Unidos? ¿Dónde está Corea del Norte? ¿Dónde está China? ¿Dónde están los famosos medios de comunicación y de información que afirmaban que era inminente la Tercera Guerra Mundial? ¿Dónde está la BBC y CNN? ¿Dónde está New York Times? ¿Dónde se les ve anunciando el avance de la Tercera Guerra Mundial que se suponía se iba a desatar al momento en que Estados Unidos atentara contra los intereses de Rusia y de sus aliados en territorio iraní? ¿Dónde están las élites que gobiernan al mundo, señoras y señores? Está hecho. Lo que todo el mundo temía que sucediera, señoras y señores, pasó apenas hace una semana, pasó frente a nuestras narices y el señor presidente de los Estados Unidos de América lo hizo. Así es, señoras y señores. Atacó a Irán y destruyó el arco más poderoso de su fortaleza, como lo dice la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, donde el Señor promete la destrucción o quebrar el arco de Elam, Persia o Irán, que son descendientes de Elam, que la Biblia nos narra la historia en el Antiguo Testamento. Y como todos los medios informativos no encuentran la manera de ocultar su vergüenza, ahora lo que procuran es conspirar y no encuentran la forma de quedar bien ante el mundo y la sociedad, y porque no pueden disimular su vergüenza, ahora conspiran de manera personal en contra del instrumento del Todopoderoso, el peón número 1 y más importante de la mesa de los planes del Señor de los ejércitos celestiales. El señor presidente de los Estados Unidos ha sido víctima de un intento de ridiculizarlo y hacerlo ver como un payaso ante el mundo y ante sus enemigos, argumentando que no hay suficientes evidencias contundentes que confirmen la destrucción total de las 3 bases nucleares iraníes. Verdaderamente, qué pena dan los medios de desinformación, señoras y señores. Es tiempo que despertemos de esta ignorancia y despertemos a la realidad y prestemos la debida atención y abramos la mente y el corazón a la absoluta verdad que está al alcance de nuestras manos. ¿Dónde están también todos aquellos influencers que alardeaban y presumían de su gran conocimiento, diciendo que al momento en que Estados Unidos se atreviera a atacar a Persia, inmediatamente se estallaba la Tercera Guerra Mundial? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos titulados y licenciados de institutos bíblicos? Aquellos escatólogos cristianos, evangélicos, pastores que presumían de que solo ellos tenían la verdad y la revelación de Dios. ¿Y dónde están todos aquellos doctores en la Torá, los maestros de la Biblia y todos aquellos que decían lo mismo, que al momento que Estados Unidos atacara a Irán o alguna de sus bases militares, se desataría la Tercera Guerra Mundial? ¿Dónde están? Se le puede dejar pasar a los influencers de las redes sociales que para ganar seguidores y hacer fama hacen alarde de su falso conocimiento y alardean con mentiras con el fin de entretener y distraer a la sociedad, pero no con la verdad, sino que con basura. Y porque lamentablemente a la gente, usuarios de las redes sociales, eso es exactamente lo que les gusta ver y escuchar. Científicamente está comprobado que las ovejas por naturaleza comen pasto, pero si no hay pasto, ellas prefieren morir de hambre antes que contaminarse comiendo basura. En cambio, las cabras, si no tienen pasto, ellas comen cualquier cosa que encuentran a su paso o se les ponga para comer, e incluso basura. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el maestro. Yo las conozco y ellas me obedecen y yo les doy vida eterna.
Lamentablemente a la gente, usuarios de las redes sociales, eso es exactamente lo que les gusta ver y escuchar. Puras mentiras, entretenimiento y basura. Eso es exactamente lo que diferencia a las ovejas de las cabras. Lamentablemente hasta los disque hombres de Dios lo hacen también por lucrar y por ganancias deshonestas, vendiendo inclusive basura con tal de hacer fama y dinero. ¿Dónde están todos estos mentirosos? Todos con la bocota cerrada, señoras y señores, en lo que al tema de la Tercera Guerra Mundial respecta, obviamente. Y seguramente subiendo más y más videos, pero solo repitiendo lo que los famosos medios de información, como la BBC y CNN, anuncian, tratando de disimular su vergüenza y disipando y tapando la verdad, porque nada de lo que hablaban se ha cumplido, sino que se ha cumplido lo que la poderosa, eterna e inmutable palabra de Dios anuncia. Por mi parte, deberían de tragarse sus mentiras y su basura, todos estos medios de información y todos los que he mencionado. Pero lamentablemente lo que hacen es seguir vendiendo excusas baratas para justificar su ignorancia total a la verdad absoluta y eterna. Te reto a darle like al video si eres de los que les gusta la verdad. Atrévete a compartirlo si te gusta comer pasto como las verdaderas ovejas y no como las cabras, que comen basura. Y comenta tu opinión al respecto. Tu opinión es importante, tu comentario, para que YouTube promueva el video sin fines de lucro. Muchos regalan el like porque les gusta la mentira, el entretenimiento y por obvias razones, la basura y la falsedad. Pero tú no seas uno de esos, tú no seas uno del montón. En el caso de los poderosos gobernantes de las potencias del mundo que lanzaban sus amenazas en contra de Estados Unidos, tal es el caso de Rusia, también solo están tragándose sus palabras ante su propio pueblo, como muchos gobernantes. Y no es porque tengan miedo de Estados Unidos, tampoco es porque no tengan la capacidad armamenticia, militar o nuclear para poder hacerlo. Aquí no importa cuántas amenazas salgan de la boca de los poderosos gobernantes de las potencias mundiales. Eso, señoras y señores, sencillamente se debe a una sola cosa. Absolutamente nada sucede sin que el Señor Dios Todopoderoso lo determine a su debido tiempo. Y todo suceso grande e importante en el mundo y lo que a través de la historia ha sucedido, como lo son las conquistas de los reinos más débiles por parte de los reinos e imperios más poderosos, ha sido porque el Señor de los ejércitos celestiales es y será el juez justo que juzga a las naciones, porque suya es la magnificencia y el poder, suya es la gloria, también la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son suyas, porque Él las hizo y Él las creó para gloria de su nombre. Suyo es el reino y Él es excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria de los reinos e imperios proceden de Él y Él domina sobre todos ellos. En su mano está la fuerza y el poder, y en su mano el hacer grandes y el dar poder a todos. La Tercera Guerra Mundial sucederá, señoras y señores, únicamente cuando Él lo determine y no cuando el ser humano, sea grande o sea poderoso, lo anuncie, alardee o amenace. La población mundial, el ser humano, sencillamente se encuentra en un estado de adormecimiento espiritual y no puede entender lo que sucede. Despertemos a la realidad, señoras y señores. Donald Trump dejó más que en claro y ha demostrado quién es el que manda. Y no me estoy refiriendo a que Él es el que manda, porque sencillamente ningún rey o gobernante poderoso tiene el control ni siquiera de sus emociones, ni siquiera de sus intenciones, de su corazón, cuando el soberano Dios Todopoderoso es el que gobierna y el que da poder a todos, y Él es el que tiene el control de todas las cosas.
Y os aseguro, señoras y señores, que ni siquiera el gobernante de la nación de Estados Unidos, ni siquiera él mismo puede entender el por qué su corazón se ha incitado a hacer lo que otros reyes o gobernantes poderosos no se han atrevido a hacer antes. Y quiero terminar este video con esta última pregunta. ¿Dónde están todos aquellos que lo único que hacían y hacen es quejarse de este gobernante? Aquellos que lo aborrecen en su corazón y lo odian por causa de su gobierno implacable, entre comillas. Por causa de que no solo cumplió lo que prometió, sino que hasta se le ha pasado la mano. Ya que este gobernante en su mandato anterior de los años 2017 a 2021, no solo construyó muros en las fronteras entre México y Estados Unidos, sino que también está cumpliendo lo que desde su gobierno anterior él venía anunciando. Y por causa de eso, hay muchos que lo odian y lo aborrecen. Pero lo cierto es que este gobernante, en su mandato anterior, también hizo cosas que beneficiaban al mundo. Demostró que también estaba en contra del programa nuclear de Irán y también demostró que estaba en una inseparable y fuerte alianza con el pueblo de Dios Israel. Desbarató, acabó con todo aquello que representaba rebelión en contra de las leyes del Todopoderoso, como lo es la unión del matrimonio del mismo sexo, el aborto a los inocentes que aún no conocían la luz del día. Acabó con el programa de LGBT y todos sus derivados, e hizo lo que al Todopoderoso le agrada, pero lamentablemente la gran mayoría lo único que hacen es quejarse de este gobernante y expresarse muy mal de él. Y peor aún cuando actualmente vemos en las noticias que el pan de cada día son las redadas de emigrantes, la violencia y la discriminación y el racismo, que aparentemente ha sido un decreto por parte de este gobernante. Lo cierto es que si pudiéramos meditar por un momento y pudiéramos abrir el corazón a la palabra de Dios y nuestra mente, podríamos darnos cuenta de que el Todopoderoso, el soberano y eterno, tiene el control. ¿Y acaso podrá algún hombre terrenal y mortal, por mucha influencia, por mucho poder político, militar y financiero que posea, acaso podrá desbaratar los planes del Todopoderoso? El Salmo 144, versículo 4 dice: todo ser humano es como un suspiro, y sus días son fugaces como una sombra. Lo cierto es que, a nuestro parecer como seres humanos, las situaciones que están sucediendo en la actualidad, muchos no las pueden entender y lo que hacen es ensoberbecer más su corazón delante de Dios, diciendo en su corazón que Dios tan malo que permite estas cosas. Dicen también en su corazón que este gobernante no le sirve a Dios en lo absoluto y de nada sirve que pretenda obedecer las leyes de Dios, que no le sirve a Dios, sino que al mismo diablo. Os aseguro, señoras y señores, que el Señor de los ejércitos celestiales posee el control de todas las cosas y en su soberanía Él gobierna sobre toda circunstancia. Y os aseguro que si acaso el diablo o Satanás tiene algo que ver en esto, seguramente, así como nos enseña la palabra de Dios, la Biblia, es que ni el mismo Satanás puede hacer algo sin que Él se lo permita, sin que obtenga el permiso del Todopoderoso. Y Él ha determinado estos días para la nación de Estados Unidos. Es obvio que Dios no se complace en la maldad, no se complace en la división de las familias y tampoco en el sufrimiento de los pequeños niños que son separados de sus padres con crueldad. Porque Dios mismo estableció desde el principio de la creación del hombre el matrimonio y determinó que la familia es la base fundamental
para cumplir sus propósitos y cumplir sus promesas de bendición, salvación y vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Porque el único que vino a matar, a robar y a destruir es el enemigo, que tú ya sabes su nombre. Os aseguro, señoras y señores, que muy a pesar de que el señor Donald Trump es un instrumento de Dios para ejercer sus planes y ejecutar sus propósitos en el mundo, Él no se complace en la maldad, como tampoco en toda esta crueldad que este gobernante está realizando, y mucho menos en el racismo. Pero sí os aseguro que muchos solo tienen lo que merecen y tenemos lo que merecemos. Así de sencillo, señoras y señores. ¿No me lo crees? Pues déjame decirte que en el pasado el Señor ha hablado de muchas formas y maneras a los hombres, y eso incluye las calamidades y circunstancias adversas, aunque no podamos comprenderlo. Y lo que sí os aseguro es que si Él permite tales cosas que están sucediendo en el mundo, especialmente en la nación de Estados Unidos, con estas redadas migratorias, el racismo y la violencia por parte de las autoridades, es Él quien permite todo lo que está pasando en cada nación del mundo y ahora en Estados Unidos. Y si tú aún te preguntas por qué habla de esta manera y por qué permite todo esto, es simple y sencillamente porque muchos y muchas personas que hoy sufren esta violencia es sencillamente porque le han dado la espalda a Dios. No solo le han dado la espalda a Dios, sino que a todo lo que respecta a Dios y a todo lo que tiene que ver con su voluntad, con su palabra, con sus leyes y mandamientos, y en todo lo que consiste en hacer su voluntad, que es conocer a su Hijo Jesucristo. Porque no solo se trata de creer en Él, sino de conocerle y obedecerle. La inmensa mayoría de personas indocumentadas que ingresaron de manera ilegal a los Estados Unidos, os aseguro, señoras y señores, que todos creen en Dios. Os aseguro que en algún momento de su preocupación, su angustia, en donde que el temor se apoderaba de ellos, aunque sea en sus pensamientos y en su corazón, clamaron al Todopoderoso pidiendo su ayuda, su protección, su bendición para ellos y para sus hijos. Muchos incluso se han atrevido en sus oraciones a hacer trato con Dios, como diciendo: si me permite llegar bien a los Estados Unidos, yo te ofreceré esto, yo te doy aquello, yo te voy a servir, yo te voy a dar cierta cantidad de dinero para la iglesia, etcétera y etcétera. Y la palabra de Dios nos dice: no prometas a Dios algo si no podrás cumplirlo. Cumple al Señor tus promesas antes que sea tarde. Nuestro Dios Todopoderoso es santo, es puro y es verdadero. Pregúntate también: ¿dónde están aquellos enemigos del señor Donald Trump que procuraban demandarle y enjuiciarle ante la Corte Suprema de Justicia con tal de encarcelarle y de esa manera evitar a todo coste e impedir que este hombre pusiera sus pies nuevamente en la Casa Blanca presidencial? ¿Dónde están? Con la boca cerrada, señoras y señores. ¿Sabes por qué? Porque el Señor de los ejércitos celestiales, cuyo poder es inmensamente grande e incomprensible, Salmo 144, versículo 10, el Señor es quien da la victoria a los reyes con los que Él tiene propósitos grandes. Y Él lo afirmó a través de uno de sus profetas llamado Daniel en su libro capítulo 2, versículo 21, diciendo: Él muda los tiempos y las edades. Él es quien quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, porque su grandeza es insondable. Salmo 145, versículo 3. Donald J. Trump es una especie y copia de un rey que reinó en el pasado, llamado el rey Ciro, quien gobernó el imperio persa, a quien Dios usó para la reconstrucción de su segundo templo, porque Dios cumple sus propósitos conforme a su voluntad y sus planes. Esta historia te la mostraré en la segunda parte de este poderoso tema. Te reto a darle like al video si eres de los que les gusta la verdad.
Te invito a compartirlo y comenta tu opinión, ya que será de mucha ayuda para el canal y este ministerio, para que YouTube promueva el video y podamos llegar a más personas sin fines de lucro. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.